Revelado. El milagroso punto celestial detrás de tu oreja que manifestará la paz en 3 minutos. María, una madre soltera de 35 años, vivía en un pequeño pueblo hispano donde la Virgen de Guadalupe no solo adornaba paredes, sino que guiaba la vida de cada habitante. La devoción a la morenita era tanto un ritual sagrado como un pilar comunitario. Pero la paz en su hogar se tambaleó cuando su pequeño, Javier, de 8 años, cayó enfermo. Su risa contagiosa y su energía desbordante se desvanecieron como un susurro de viento, dejando a María atrapada en un mar de desesperanza ante el escalofriante diagnóstico médico. Desesperada y buscando consuelo, María se dirigió a la capilla del pueblo al caer la tarde. Allí, el aroma de las velas se mezclaba con el eco de las oraciones fervientes que brotaban como ríos de esperanza. Frente a la imagen venerada de la Virgen, su corazón palpitaba con angustia mientras clamaba en silencio, deseando que el cielo escuchara su súplica. Su fe se transformó en un grito, una manifestación intensa de amor y devoción. «Dame un milagro», demandó su alma, mientras lágrimas de incertidumbre rodaban por sus mejillas. Sin embargo, el peso de las dudas de algunos vecinos se cernía sobre ella. «¿De verdad existe el poder de Dios en estos tiempos?», murmullaban. María escuchaba, pero decidió aferrarse a la fe que había crecido en su corazón desde niña. La noche se acercaba, oscureciendo el cielo, pero con la luz del amor en su interior, organizó una noche de oración en su hogar. La comunidad respondió al llamado, los vecinos, como ángeles solidarios, se unieron a su causa y llenaron su casa con una atmósfera de unidad y fervor. Mientras las velas ardían, cada llama vibraba con una intención especial. Un anciano, conocido por su sabiduría, rompió el silencio. «Hay un punto celestial, detrás de la oreja, donde toca la paz divina». La revelación hizo eco en los corazones presentes, la esperanza brotó de nuevo. Pero algunos se veían escépticos, cuestionando la vehemencia del anciano. ¿Realmente existía tal cosa? María sintió cómo la incertidumbre intentaba socavar su fe. Sin embargo, un fuego interior resplandecía en su ser. La oración continuó, llena de fervor, el rosario se deslizaba por las manos de los presentes, creando una sinfonía de fe. Pero el momento culminante se acercaba. María se sintió impulsada a tocar el punto celestial de Javier, mientras las sílabas de las oraciones bailaban en el aire. La atmósfera se volvió eléctrica, cargada de expectación. «Dios mío, guíame», susurró. Mientras comenzaba a acercar su dedo al lugar santo detrás de la oreja de su hijo, todo se desvaneció a su alrededor. Un silencio palpable se apoderó de la habitación. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. María sintió la presión de la duda, un torrente de emociones la envolvía. Se encontraba en un cruce divino. ¿Sería su fe suficiente para que la sanación descendiera sobre su pequeño? La tensión crecía y los ojos de cada vecino estaban fijos en ella, llenos de expectación. Cada corazón latía al unísono, cada súplica ardía en el aire. El destino de Javier pendía de un hilo sagrado. ¿Lo alcanzará la paz que tanto anhela su madre y su comunidad, o será solo el inicio de una lucha aún mayor por la fe y la esperanza? La habitación estaba sumida en un silencio tan profundo que incluso los susurros de las oraciones parecían contener la respiración. María sintió como el calor de las miradas la envolvía. Ella sabía que no estaba sola. La fe de su comunidad lo sostenía, pero en lo más profundo de su ser, el miedo se entrelazaba con la esperanza.
como anhelaba que la luz de un milagro iluminara su hogar de nuevo, con un profundo suspiro, acercó lentamente su dedo al punto detrás de la oreja de Javier. El niño, quieto y tranquilo, parecía estar atrapado entre dos mundos, el de la enfermedad y la posible sanación. María cerró los ojos, y el universo entero parecía desvanecerse en un murmullo de luz celestial. En ese instante, las palabras del anciano resonaron con una claridad explosiva en su mente. Deja que la paz divina descienda. Era un llamado, una exhortación a abrirse a lo sagrado, pero la aparente calma fue interrumpida por un sonido suave que surgía de la garganta de Javier. Mamá, su voz, débil pero llena de ternura, hizo que el corazón de María se acelerara. Oh, cómo desearía escuchar la risa de su niño de nuevo. En ese instante, la comunidad sintió una oleada de energía vibrante y un murmullo de asombro envolvió la habitación. «Estás conmigo, hijo», respondió María, su voz apenas un susurro pero rebosante de amor. Se armó de valor, y en ese instante, se sumergió en el poder del amor incondicional. Esa conexión madre-hijo era más fuerte que cualquier diagnóstico, más incorporada a su ser que cualquier duda. Las oraciones que flotaban en el aire empezaron a tomar forma, imponentes y llenas de fervor. Los vecinos se aferraban entre sí, formando una cadena de fe. La abuela Teresa, con sus manos temblorosas, alzó un rosario con una determinación feroz. «Nuestra Señora de Guadalupe, intercede por él», gritó, y las llamas de las velas danzaron en respuesta, como si el mismo cielo estuviera escuchando. Mientras tanto, María tocaba el punto sagrado, y una corriente de paz comenzó a descender sobre Javier. Era como si una brisa suave soplara en la habitación, acariciando cada alma presente. Los corazones se llenaron de un consuelo sereno, un regocijo que desbordaba las lágrimas de María. «Señor, si es tu voluntad, que la sanación venga ahora», imploró el anciano, sumando su voz al coro de súplicas. Las oraciones se entrelazaban, creando un tapiz poderoso de fe. El tiempo parecía detenerse, y María sintió que en cada segundo transcurrido, el cielo atravesaba su dolor con rayos de luz. De repente, un calidez envolvió a Javier. Sus ojos comenzaron a parpadear lentamente. Era como si esas oraciones hubieran alcanzado su corazón, abriendo una puerta a la esperanza. Las palabras de la abuela resonaban en su mente: donde hay fe, hay un milagro. Pero, justo cuando empezaban a surgir destellos de esperanza, una sombra se deslizó entre los presentes. Los murmullos de algunos escépticos comenzaron a romper la atmósfera de fe. «No hay tal milagro», decían algunos, dejando caer las palabras como piedras en un lago sereno. María sintió el golpe en su interior. ¿Estaría su fe suficientemente fuerte? ¿Qué pasaría si no ocurría lo que tanto anhelaba? Las dudas habían vuelto a susurrarle al oído, y ahora la lucha espiritual se intensificaba. Su mano, aún en contacto con el punto celestial de Javier, temblaba. Dudaría de nuevo. Así como la tormenta puede disiparse después del rayo, una voz interna le inquirió: la fe es creer sin ver. Si oyes el día, no retrocedas. Y allí, en esa encrucijada, María sabía que todo podría cambiar en un instante. La sanación estaba al alcance, pero ¿podría resistir la presión de la incertidumbre? Los ojos de todos en la habitación estaban fijos en ella, y la fe colectiva se volvía palpable. A medida que el ambiente se llenaba de energía, el momento de la verdad se acercaba. La gran pregunta latía en el aire: ¿será este el instante en que el milagro se manifieste frente a su asombro? ¿O se convertirá en un nuevo desafío para la fe de todos? El silencio en la habitación se tornó denso, cargado de ansiedad, y María sintió como un sudor frío recorría su frente. La luz de las velas danzaba en la penumbra, iluminando los rostros expectantes de sus vecinos. La fe compartida se estaba convirtiendo en un manto, envolviendo a todos en esa postal de esperanza y temor. ¿Sería este el instante en que todos presenciarían la manifestación de un milagro? Javier parpadeó de nuevo, y en ese pequeño movimiento María vio todo un universo de posibilidades.
Ella apretó su mano contra la cabeza de su hijo con más firmeza, como si pudiera transferirle cada átomo de amor que guardaba en su interior. En su corazón resonaba el eco de las palabras del anciano: no retrocedas, hija, confía. Ven, Espíritu Santo, gritó Teresa, y el clamor de la comunidad se levantó, sonando como una melodía conmovedora que buscaba el cielo. Cada voz unió fuerzas, cada oración un paso más hacia la redención. Aquella sala, antes sumida en el dolor, comenzaba a convertirse en un oasis de fe vibrante. El grupo empezó a repetir en coro: milagro. 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 Las palabras flotaban, llenas de fervor y convencimiento, mientras la atmósfera se cargaba con una energía palpable. Las dudas fueron disolviéndose poco a poco, como niebla al sol, mientras los ojos de todos permanecían fijos en ese pequeño cuerpo en la cama. La tensión era casi abrumadora. Los murmullos de la incredulidad ahora eran ecos lejanos que apenas tocaban la realidad en la que se encontraban. María, en su papel de madre, se convirtió en el pilar de fe para todos. A través de ella, los demás encontraron el coraje para seguir adelante. Mamá, haz que el dolor se vaya. La voz de Javier era un hilo de esperanza, y María sintió que se le estrujaba el corazón. La fragilidad de su hijo era todo un recordatorio de lo que estaba en juego. Pero en ese momento, también comprendió que su amor era más fuerte que cualquier sombra de duda. Fue un momento de revelación profunda: el amor puede obrar milagros. Lo haremos juntos, mi niño. Recuerda que donde hay fe, hay sanación, murmuró María, sus ojos llenos de lágrimas. La atmósfera en la habitación comenzó a cambiar. Una cálida corriente empezó a fluir, como un río de paz, y cada presente podía sentirlo. Era como si un abrazo celestial envolviera a todos, disipando las sombras del miedo. La abuela Teresa, sintiendo ese movimiento espiritual, empezó a danzar suavemente, con los brazos alzados. Alegrémonos en la esperanza. El milagro está aquí. El resto siguió su ejemplo, moviéndose lentamente al compás de la fe. La sala se llenó de alegría, y cada rostro, antes marcado por la angustia, ahora brillaba con luz renovada. Pero mientras el clima de fe iba creciendo, un pensamiento se coló en la mente de María. ¿Y si el milagro no es lo que creemos? ¿Qué pasará si, aún así, no se produce la sanación que espero? La incertidumbre, aunque tenue, regresó como sombra persistente, y con ella la duda. El anciano, atento a la batalla interna de María, se acercó suavemente. A veces, el mayor milagro no es la sanación física, sino la transformación del alma. Confía en el proceso, le dijo, con una mirada cálida que irradiaba sabiduría. María sintió un rayo de esperanza renovada, pero las preguntas seguían resbalando en su interior, desafiándola a abrirse a una nueva realidad. Mamá volvió a murmurar Javier, esta vez con algo más de fuerza. Sus ojos, brillantes y penetrantes, se aferraron a los de su madre. En ese momento, la conexión entre ellos fue un recordatorio del poder que la fe podía tener en sus vidas. Y mientras la comunidad continuaba orando, con los brazos levantados hacia el cielo, María sabía que algo grande se estaba gestando. ¿Sería este el momento de la transformación, tan ansiada y esperada por todos? ¿O el milagro debía manifestarse en un camino diferente, en uno que retara su entendimiento? El murmullo de fe se intensificaba, y el aire vibrante estaba cargado de expectativas. La respuesta podría estar a un susurro de distancia. ¿Qué nuevas revelaciones tenía Dios reservadas para ellos esa noche? La habitación permanecía envuelta en un silencio reverente, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. María, con el corazón en un puño, sentía que las oraciones de la comunidad tejían un manto irrompible de esperanza alrededor de su familia. Allí, en ese espacio sagrado, no eran solo palabras, eran promesas que danzaban con la luz de las velas, llenando el aire de un aroma dulce de fe. Milagro, resonaba en coro, y con cada repetición, las paredes parecían temblar.
Las manos alzadas eran banderas de fe, ondeando con fervor. María, sumergida en esta atmósfera densa de devoción, comenzó a recordar momentos de su vida que reflejaban la grandeza de Dios, aquellos días difíciles en los que la esperanza pareció perdida, pero luego llegó una respuesta inesperada. Mamá, ven. La voz de Javier interrumpió sus pensamientos. Su pequeño rostro se iluminaba con un brillo especial, como un faro en la tormenta. A pesar de su debilidad, había en él un nuevo destello de vida, un llamado a la fe que no podía ser ignorado. María se inclinó hacia él, su corazón latiendo al ritmo de un amor que desbordaba cualquier temor. Estoy aquí, hijo. Juntos. ¿Lo sientes? Su voz, ahora serena, reflejaba la certeza de que, en unión, podían encontrar la magia divina en el aire que los rodeaba. Las dudas, aunque persistentes, comenzaron a desdibujarse, cediendo el paso a una profunda paz que crecía en su interior, como si el propio cielo hubiera respondido. Una brisa suave se filtró a través de la ventana entreabierta. Las velas temblaron, y un susurro lleno de ternura pareció resonar en cada rincón. Un susurro que decía, estoy aquí. La comunidad, sintiendo la misma energía celestial, cerró los ojos y se dejó envolver. Las almas se conectaban en una sinfonía de fe, cada una resonando con la búsqueda de aquel milagro que deseaban ver. La abuela Teresa, con sus manos aún alzadas, comenzó a cantar una canción antigua que todos conocían. Una melodía llena de esperanza, que narraba de milagros y sanaciones. Las voces se entrelazaron, creando un tejido sonoro que parecía alcanzar el cielo. Era un canto que unía, que recordaba que en la devoción había poder. María, al escuchar esa música divina, sintió como su propia fe ardía como fuego. De pronto, una emoción profunda la invadió. Era como si cada lágrima caída en su vida, cada prueba soportada, la hubiera preparado para este instante de encuentro. Javier, donde hay fe, hay sanación, exclamó, sus ojos brillando con un amor renovado y una confianza inquebrantable. Y en ese momento, algo dentro de ella cambió, como si un rayo de luz hubiera atravesado su corazón. La verdad de que el verdadero milagro no siempre se manifestaba en lo visible, sino en lo que el alma podía abrazar, tomó fuerza. Mientras la canción continuaba, María sintió que se despojaba de las cadenas del miedo. Era libre de amar, de esperar, de creer sin peros ni condiciones. Todos en la sala cerraron los ojos, entregándose a ese abrazo de fe que los sostenía, pero de repente, un pequeño movimiento llamó su atención. Javier abrió sus ojos, parpadeando de nuevo, esta vez con una intensidad que era casi mágica. Sus labios se movieron con un murmullo suave, que solo María pudo escuchar. Mamá, estoy bien. El aire se llenó de murmullos, un palpable estremecimiento recorrió el espacio. ¿Sería este el principio de un milagro que todos habían estado esperando? Una transformación radical que podría cambiar sus vidas para siempre. Y mientras los corazones latían al unísono, la comunidad se unió aún más en su fervor. Las preguntas quedaron flotando como hojas en el viento. ¿Qué quería Dios mostrarles esa noche? ¿Sería su fe suficiente para accionar el milagro que buscaban? La tensión se intensificó, y la luz de las velas, con su danza incesante, ardía como un reflejo de su esperanza. Mientras el eco de las oraciones llenaba la habitación, todos se preguntaron si estaban listos para recibir lo que estaba por venir. La noche aún era joven, y el cielo prometía más que respuestas, prometía revelaciones. ¿Qué sorpresas aguardaban en el horizonte? María sintió como su corazón se aceleraba mientras miraba a Javier, quien había pronunciado esas palabras que resonaban en su alma como un eco de esperanza. La comunidad se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante sagrado. Los rostros se giraron hacia el pequeño, llenos de expectativa. Era como si el aire estuviera cargado de posibilidades, una atmósfera vibrante de anticipación. Javier, ¿qué sientes?, preguntó la abuela Teresa, su voz apenas un susurro, cargada de emoción.
La mirada del niño se iluminó aún más, como si en su interior una chispa divina comenzara a arder. Es una luz, una paz, dijo con voz temblorosa, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Siento que estoy volando. Las manos de María se llevaron a su boca, ahogando un sollozo de alegría. Aquella experiencia colectiva, ese momento compartido de fe y conexión, parecía transformar la habitación en un verdadero santuario. La gente comenzó a murmurar, una mezcla de asombro y fervor que se expandía por el aire, y el canto de la abuela se intensificó, resonando con un ritmo nuevo, más fuerte y lleno de energía. Donde hay fe, hay esperanza, repitieron algunos, levantando los brazos hacia el cielo, como si quisieran tocar lo divino. María vio cómo otros se unían al canto, dejando que las palabras fluyeran como un río de alabanzas, inundando cada rincón del lugar, mientras la comunidad se unía en ese coro. Cada voz se sentía como un ladrillo en la construcción de un puente hacia el cielo. La luz de las velas brillaba con mayor intensidad, reflejando la fe creciente que llenaba el ambiente. En ese instante, María comprendió que la verdadera fuerza de las oraciones no solo estaba en las palabras, sino en la unión de corazones dispuestos a creer. «Cree en el poder del milagro», exclamó una joven a su lado, sus ojos llenos de lágrimas de alegría. «Dios está aquí, hoy es nuestro día». María sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, y en ese momento supo que había algo más grande operando en el espacio. ¿Hasta dónde podía llegar esa fe colectiva? Las preguntas seguían flotando, pero había una certeza en su interior que se volvía más firme. «Dame tu mano, Javier», dijo, entremezclando su voz entre las demás, «vamos a orar juntos». Javier sonrió, un brillo en sus ojos que tenía la fuerza de 1000 promesas. Una unión que, a pesar de la adversidad, estaba siendo forjada en ese instante. Y mientras cada miembro de la comunidad comenzaba a elevar sus oraciones, cada palabra se convirtió en una semilla plantada en la tierra fértil de la esperanza, el aire a su alrededor se tornó más ligero, una presencia palpable y cálida parecía envolverlos a todos. De pronto, un destello de luz surgió como un pequeño rayo, iluminando la habitación brevemente antes de desaparecer. Los murmullos se detuvieron, todos conteniendo la respiración en busca de una explicación. «Lo has sentido, ¿verdad?», murmuró un hombre que se encontraba al fondo. «Algo se mueve entre nosotros». María miró a Javier, quien sonreía con confianza. Su pequeño pero poderoso espíritu parecía atraer lo celestial. Ella se sintió fortalecida, su propia fe ahora vibrando con anticipación. Era posible que la luz que vieron fuera un signo de que el milagro estaba cerca, las velas temblaron nuevamente, el aire vibró y una paz indescriptible llenó el espacio. Cada uno de ellos sabía que estaban en un umbral, la promesa del milagro estaba a punto de ser revelada. Pero la pregunta seguía en el aire, ¿serían suficientemente fuertes para recibir lo que estaba a punto de manifestarse? Un suave murmullo se alzó entre la comunidad, una mezcla de fe y nerviosismo. El momento había llegado, y en el silencio reverente que se instaló, todos se prepararon para lo inesperado. En ese instante, Dios ya estaba moviendo sus hilos, ¿la revelación del milagro sería el siguiente paso en su viaje de fe? El silencio se hizo profundo, casi palpable, mientras la comunidad se mantenía a la expectativa. Cada persona presentía que algo extraordinario estaba a punto de ocurrir. María miró a Javier, quien, con su pequeña mano entrelazada en la suya, parecía estar recibiendo una revelación del cielo. «¿Dónde estás, Dios?», murmuró la abuela Teresa, como si se dirigiera directamente a lo alto, buscando el nexo divino que unía tierra y cielo. La comunidad, a una, se unió a su llamado, elevando sus voces en una súplica colectiva. Desde el fondo de sus corazones, rodaron palabras hacia el cielo, pidiendo la manifestación del milagro que tanto anhelaban. María sintió que cada oración era una ola, un remolino de energía que se elevaba y vibraba. Entonces, una brisa suave entró por la ventana, acariciando sus rostros y trayendo consigo un sentimiento familiar, casi como un abrazo cálido.
Ella cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que la paz inundara su ser. Fue entonces cuando, en medio del clamor de fe, un estruendo suave resonó, como el eco de un tambor lejano. Todos se giraron hacia el lugar de donde provenía. Una luz deslumbrante comenzó a emanar del rincón donde habían colocado la figura de la Virgen María. Era un brillo dorado y suave, que iluminaba las caras de los presentes con un destello de esperanza. «Mira. La luz», gritó un joven, con los ojos desmesuradamente abiertos, mientras otros estaban demasiado ocupados en la adoración para pronunciar palabra. La atmósfera vibrante les llenó de una sensación de sacudida y consuelo, como si las ilusiones y preocupaciones se desvanecieran. María sintió que su corazón se llenaba de una esperanza renovada. La luz parecía danzar suavemente, tocando a cada manita levantada con púrpuras y dorados que se entrelazaban en el ambiente. Sabía que este era un acto poderoso, la manifestación de algo mucho más grande. ¿Qué significa esto?, preguntó Javier, su voz resonando con curiosidad, aunque su expresión mostraba una conexión profunda. «Significa que estamos siendo escuchados, mi amor», respondió María, su voz temblorosa de emoción. «Es la respuesta a nuestras oraciones». La comunidad entera comenzó a cantar de nuevo, pero esta vez, las letras llevaban el peso de la divinidad, una declaración de fe que llevaba sus corazones en cada nota. «Canta, alma mía. El milagro ha comenzado», exclamó la joven emocionada a su lado. Y, con cada palabra, la luz aumentaba su brillo, despertando en ellos una vigorosa alabanza. Mientras todo esto ocurría, María no podía dejar de pensar en las palabras de Javier: «Es una luz». Aquella simple observación de un niño se convertía en su mantra. La luz, esa paz de seguro Dios había traído, era también un recordatorio de la importancia de abrir los ojos a las maravillas de lo cotidiano. Sin embargo, cuando la música alcanzó su clímax, un estremecimiento recorrió el ambiente. Una sombra apareció fugazmente en el horizonte de la luz, como si se tratara de una sombra del futuro que advertía a todos que no todo era fácil. La comunidad contuvo la respiración. «¿Qué sucederá ahora?», preguntó, inquieta, una mujer mayor. María se sintió inquieta. Tenía un presentimiento de que este milagro apenas comenzaba. ¿Qué vendría después? ¿Serían capaces de sostener esa nueva luz que se cernía sobre ellos? Mientras la melodía continuaba, un fuerte susurro llegó como un viento fresco, tocando sus corazones, como si la misma naturaleza celebrara junto a ellos. Sin embargo, la incertidumbre de lo que se avecinaba apremiaba en sus mentes. Y así, la comunidad continuó su celebración en un estado de esperanza, pero una pregunta quedó en el aire, resonando en cada alma: ¿estábamos preparados para recibir el milagro completo que se avecinaba? La noche todavía guardaba más sorpresas. La atmósfera seguía impregnada de una anticipación casi palpable. La luz que emanaba de la figura de la Virgen María danzaba como un río dorado, fluyendo entre los corazones de cada miembro de la comunidad. María miró a su alrededor, observando las caras llenas de alegría y asombro, mientras el eco de las alabanzas se convertía en un canto armonioso que parecía surcar la noche estrellada. De pronto, la figura de la Virgen pareció sonreír más ampliamente, como si entendiera la mezcla de emoción y temor que se asentaba en el pecho de todos. La abuela Teresa, con lágrimas brillando en sus ojos, levantó sus manos temblorosas, y en ese instante, el eco de su súplica se convirtió en un grito de júbilo. «Estamos en su presencia. El cielo ha descendido entre nosotros». María sintió que el aire estaba cargado de esperanza renovada. Sin embargo, la sombra visible que había cruzado la luz seguía pendiendo sobre cada corazón. «¿Qué es esto?», se preguntaba. «¿Qué se avecina?». Había una certeza de que la paz que buscaban tenía un costo, un sacrificio que debían estar dispuestos a asumir. Javier, con su mirada de niño curiosamente sabia, rompió el silencio inquieto. «Mami, ¿y si la luz se va? ¿Y si se apaga?».
Su voz, pequeña pero clara, resonó entre los murmullos de la comunidad. María se agachó para mirar a su hijo a los ojos, y en ese momento Leitmotiv le habló con ternura. Hijo, la luz no se apaga mientras tengamos fe. Es nuestra fe la que mantiene su brillo. Recuerda, siempre hay luz en la oscuridad. Y con esas palabras, un nuevo canto emergió entre el grupo, resonando con la esperanza de que la luz sería su guía. La melodía se hizo más fuerte y sería de un clamor colectivo, como el rugido de un rayo que atraviesa el cielo. La comunidad sentía que eran invencibles, que tenían el poder de sostener la luz que les había sido dada, pero en su interior, el temor seguía latente. Algunos comenzaron a cuestionar si podría haber un desafío mayor en el horizonte. ¿Qué haremos cuando la luz se enfrente a la prueba?, resonaba en sus pensamientos. Aún así, una nueva convicción estaba naciendo. Esta luz era su fortaleza, su refugio. De repente, un susurro profundo y suave se dejó sentir en el aire. Era como si el viento portara un mensaje divino, acariciando sus rostros. María sintió su presencia, una serenidad que hablaba a su corazón. ¿Acaso no estoy con ustedes? Siempre he estado aquí. La voz pudo haber sido un eco de sus propias almas resonando en unidad. Mientras la comunidad se unía en oración, la luz cobró vida de nuevo, revelando destellos de colores nunca antes vistos. Púrpuras intensos, verdes vibrantes, tonos de oro fueron danzando por el aire, llenando cada rincón del lugar. Con cada color que aparecía, una emoción diferente brotaba entre ellos. Había alegría, amor, pero también un profundo llamado a la acción. María respiró profundamente. A medida que se dejaba envolver por el espectáculo, las dudas comenzaron a desvanecerse. Aceptar la luz significaba también aceptar el desafío de ser testigos de su significado. Era más que una respuesta a sus súplicas, era una invitación a vivir en el amor y compartirlo. Justo cuando parecían estar en un estado de beatitud, un fuerte trueno resonó en la distancia. Todos se sobresaltaron, y la luz pareció titilar. La comunidad miró al cielo, y las estrellas comenzaron a parpadear, como si el universo mismo estuviera observando. ¿Qué vendrá ahora?, murmuró alguien al final de la fila. La expectativa era intensa. María sintió un escalofrío recorrer su piel, pero esta vez no era de temor. Era el comienzo de algo monumental, un giro en la historia que apenas comenzaba a desenredarse. ¿Podrían ellos, con el coraje en sus corazones, enfrentar lo desconocido que se avecinaba? La luz comenzó a girar, y en ese giro, una figura se delineó. Era la silueta de un ser que parecía tener su propia luz. ¿Era un ángel o quizás un mensajero de Dios? Para todos, la respuesta era evidente: el milagro apenas había comenzado, y la verdadera revelación estaba por manifestarse. ¿Estaremos listos para el mensaje que trae consigo? La comunidad esperaba en un silencio tenso, sabiendo que su vida jamás volvería a ser la misma. La figura que emergía de la luz se fue definiendo poco a poco. Era como si las estrellas mismas se hubieran posado ante ellos, formando la silueta luminosa de un ser celestial. Un murmullo de maravilla recorrió a la comunidad. Todos, sin apartar la mirada, esperaban que aquella luz revelara el mensaje que, con tanto fervor, se aguardaba. A cada instante, el brillo parecía ampliar su resplandor, iluminando no solo el lugar, sino también los corazones de todos los presentes. María sintió que su pecho se llenaba de una paz inexplicable. Era como si toda su vida la hubiera llevado hasta ese momento, y ese ser que ahora emanaba luz era la respuesta a todas sus preguntas. No temáis, resonó una voz que se sentía al mismo tiempo suave y poderosa. Era un eco de amor, una afirmación del cielo. He venido para recordarles que la luz no se ha apagado, solo se ha intensificado. El mundo puede estar oscuro, pero su fe es más fuerte que cualquier sombra. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de algunos, mientras otros levantaban sus manos al cielo, como si pudieran absorber aquella verdad.
María miró a los ojos de Javier, su pequeño, y vio en él el mismo brillo de la luz. Mira, hijo, es un mensaje de amor, le susurró. La esperanza está viva entre nosotros. ¿Qué debemos hacer?, preguntó la abuela Teresa, ahora llena de un fervor renovado. Su voz temblorosa resonó entre los presentes. La figura iluminada, que reflejaba paz infinita, sonrió hacia ella. Ustedes son portadores de esta luz. Enciendan esa chispa en los corazones de los que aún caminan en oscuridad. El amor que compartan multiplicará su luz. La fuerza de esas palabras caló hondo. Un sentimiento de unidad empezó a brotar entre ellos. Cada uno comprendió que la responsabilidad recaía sobre sus hombros, que el milagro que estaban viviendo no era solo para ellos, sino para compartirlo con el mundo. La luz ya no era un simple resplandor, era una demanda de acción. Debemos ir a los que sufren, a los que se sienten perdidos, dijo un joven de la congregación, animado por la ardiente inspiración. No podemos guardar este regalo solo para nosotros. María, con el corazón latiendo fuertemente, se encontró levantando la voz, sí, vamos juntos. Si cada uno de nosotros da un paso hacia la luz, otros seguirán. La luz que hemos recibido se multiplicará. El eco de su declaración se convirtió en un grito colectivo. Una fuerza poderosa unió a la comunidad, y la luz parecía cobrar vida a su alrededor, danzando en espirales de color que contaban historias de amor y esperanza. Mientras celebraban, un fuerte viento giró en torno a ellos, raspando sus rostros, como un recordatorio de que la vida siempre trae cambios. El mensaje iba más allá de lo que podrían imaginar. Sin embargo, la sombra del reto aún se cernía sobre ellos. Las dudas volvían a aparecer, y en sus corazones sabían que el camino no sería fácil. De repente, la figura comenzó a desvanecerse suavemente, como el vapor que se disipa al amanecer. Recuerden este momento. La luz está con ustedes, pero deben estar atentos a los desafíos que vendrán. Cada vez que se sientan perdidos, recuerden que su fe es el camino. Cuando esa luz desapareció, la comunidad quedó inmóvil, con la sensación de que algo magnificente había sucedido, pero aún había un hilo de incertidumbre que requería explorarse. ¿Qué retos enfrentarían en su nueva misión? Estaban realmente listos para abrazar el desafío de ser portadores de luz. Mientras empezaban a murmurar entre sí sobre el mensaje recibido, una nueva pregunta llenó el aire. ¿Cómo comenzaremos a compartir esta luz con el mundo que tanto la necesita? La noche había caído, pero una nueva esperanza había surgido. El viaje apenas comenzaba y el destino seguía envuelto en un manto de misterio. La noche envolvía a la comunidad en un manto de incertidumbre. Las estrellas brillaban con fuerza mientras el eco de aquel mensaje divino aún resonaba en sus corazones. María, con la mano en el pecho, cerró los ojos y respiró hondo. La paz que había sentido al principio seguía flotando en el aire, pero también había un nuevo fuego incipiente. Era el deseo de actuar, de hacer algo que transformara su encuentro espiritual en una acción tangible. ¿Por dónde comenzamos?, preguntó Javier, el pequeño con la mirada curiosa llena de emoción. Sus palabras echaron luz a un pensamiento que estaba surgiendo en la mente de todos. ¿Acaso no habían sido convocados a un propósito mayor? Al escuchar esto, la abuela Teresa se sentó erguida y comenzó a compartir su experiencia. Recuerdo cuando en mi juventud se organizaba una comida comunitaria para aquellos que no tenían que llevarse a la boca. Tomemos eso y expandámoslo. Vayamos al barrio, a los que sufren. Compartamos esta luz que hoy hemos recibido. La idea se fue prolongando como las notas de una melodía. Unos se animaron a planear un evento, mientras otros propusieron formar grupos de oración. La energía palpable formaba un rompecabezas de sueños y acciones. María sonrió al ver cómo los corazones se unían en una sola melodía. Sin embargo, entre la risa y el entusiasmo, se colaba un susurro de inseguridad. Algunas voces tímidas se alzaban, expresando dudas. ¿Pero qué pasará si encontramos resistencia?
¿Y si no somos suficientes?, murmuró una joven con mirada ansiosa. Y en ese momento, un silencio envolvente se apoderó de la reunión. Fue entonces que María, sintiendo la conexión de sus corazones, se levantó con firmeza. Sabemos que habrá dudas y temores. Pero también sabemos que hemos recibido la luz. Esa luz no es nuestra para guardarla, es un regalo que debemos compartir. No estamos solos, Dios va con nosotros. Su luz nos impulsará a seguir adelante, a pesar de nuestras dudas. El murmullo de aprobación creció en la sala, mientras la confianza comenzaba a descender de nuevo. Un anciano, con voz temblorosa pero decidida, levantó su mano. Hagamos un pacto, un compromiso de que ninguno de nosotros dará un paso atrás. Que si uno de nosotros cae, será levantado por el otro. Los ojos brillaban como estrellas en esa noche oscura, y en ese momento de comunión, el espíritu de unidad se fortaleció. María sintió que la atmósfera a su alrededor se cargaba de un poder distinto. Era el soplo del espíritu alentando su misión, así, con cada corazón comprometido y cada voz unida, comenzaron a delinear un plan. Cada uno se proponía llevar una acción al día siguiente. La abuela Teresa cocinaría su famoso guiso para los necesitados. Javier se ofreció a recolectar ropa y otros útiles en su escuela. Con cada idea, la luz en sus corazones crecía, desafiando tanto sombras como dudas, y mientras aquella noche avanzaba, los presentes comenzaron a recordar el mensaje del Ser Luminoso. Ustedes son portadores de esta luz, resonaba en sus mentes como una oración. Aún así, sabían que el camino no sería sencillo. Las preguntas continuaban flotando en el aire. ¿Podrían realmente multiplicar esa luz en un mundo que a menudo parecía indiferente? La misión parecía titánica, pero la llama de esperanza seguía ardiendo. Cuando amaneció la mañana, la comunidad se dispuso a salir, y cada paso era un acto de fe. Pero en sus corazones, una nueva inquietud surgió: ¿cómo sabremos que estamos en el camino correcto y que la luz que llevamos realmente tocará vidas? Una pregunta que parecía flotar en el vórtice de sus intenciones y que daba un resplandor de misterio. La aventura apenas comenzaba, y el horizonte prometía tanto desafíos como bendiciones. ¿Cuál será el próximo paso que la luz les revelará? La mañana llegó con un resplandor radiante, anunciando la promesa de un nuevo comienzo. María observaba a Javier mientras se preparaban para salir, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. La comunidad había decidido llevar a cabo la primera acción de amor, una jornada de ayuda a los más necesitados. Las manos de todos estaban dispuestas a trabajar, y un aire de unidad flotaba entre ellos como el aroma de un incienso sagrado. ¿Estás listo, mi amor?, preguntó María, mientras ajustaba la gorra en la cabeza de su pequeño. Javier sonrió con la pureza de la fe infantil, como si ya sintiera la luz pulsar dentro de él. «Listo, mami. Hoy vamos a hacer cosas grandiosas», exclamó, con los ojos brillantes de anticipación. María sintió que su corazón se llenaba de alegría. Juntos, salieron de casa hacia el punto de encuentro donde la comunidad estaba lista para orar antes de comenzar su misión. Las voces se mezclaron en un coro de agradecimiento y súplica, formando un eco poderoso que resonó por las calles del pueblo. Señor, usa nuestras manos, nuestras voces, y nuestros corazones para hacer luces en la vida de quienes más nos necesitan, oró el anciano que había guiado la noche anterior. Un murmullo de amén se alzó, llenando el aire de fervor. El sentimiento de propósito y amor era palpable, era como si un manto sagrado envolviera a cada uno de ellos. Con el espíritu elevado, comenzaron a recorrer las calles del barrio. Se detuvieron en cada rincón, llevando alimentos y ropas a aquellos que lo necesitaban. La sonrisa en los rostros de las personas que recibían el apoyo les alimentaba aún más. Era una alegría contagiosa, como si cada pequeño acto de bondad se multiplicara en luz. María y Javier llegaron a la casa de doña Clara, una anciana que llevaba días sin ver a nadie. Al tocar la puerta, la mujer apareció,
su rostro surgiendo de la soledad y la tristeza. Cuando vio a María con su hijo, su cara se iluminó como si el sol hubiera entrado en su hogar. ¡Ay, gracias a Dios que vinieron! Pensé que la oscuridad me había atrapado, exclamó doña Clara con lágrimas en los ojos. María, sintiendo que la presencia divina estaba en ese momento, le entregó una bolsa con víveres. Nunca está sola, doña Clara. Todos estamos aquí para iluminar nuestras vidas. Toma esto y recuerda que siempre hay luz en la oscuridad. La anciana abrazó a Javier y a María con fuerza. Dios les bendiga. Ustedes son un verdadero milagro para mí, dijo entre sollozos de gratitud, y así continuaron, llevando no solo comida, sino también la esperanza. Cada abrazo, cada sonrisa, se convertían en un destello de luz que iluminaba sus corazones. Después de un día de servicio, cuando regresaron a casa, María se sintió radiante. Ella sabía, con cada fibra de su ser, que estaban llevando algo más que alimento, estaban llevando amor y luz. Cuando la noche llegó, la comunidad se reunió nuevamente, esta vez para compartir sus testimonios. Era un canto de alabanzas, un eco de gratitud que llenaba la capilla. Cada voz aportaba su experiencia, agregando más leña al fuego de la fe compartida. Hoy hemos aprendido que un pequeño acto de amor puede devolver la alegría a un corazón, dijo María, su voz resonando en el aire. Cada vez que compartimos nuestra luz, la multiplicamos. Así es, lo vivido hoy nos ha mostrado que somos portadores de luz. Pero también debemos estar preparados para las sombras que se presenten, recordó el anciano, su mirada sabia y firme. La comunidad asintió, conscientes de que su viaje apenas comenzaba, y con cada paso hacia adelante, estaban eligiendo la fe. Mientras la velada avanzaba, una sensación de transformación se adueñó de la sala. María comprendió que el milagro no solo había sido para Javier, sino para todos ellos. La luz que habían recibido era un llamado a ser agentes de cambio, a llevar su fe a las calles. Un compás divino que los guiaba a la unidad y a la acción. A medida que la noche se despedía entre alabanzas, María sintió una paz profunda en su corazón. Era una paz que trascendía cualquier desafío, una certeza de que aunque las sombras intentaran cernirse sobre ellos, la luz de Dios siempre prevalecería. Esa noche, mientras ella y Javier se arropaban juntos, María miró a su hijo dormido y, entre susurros con el Creador, le prometió: nunca dejaremos de brillar, hijo mío. Siempre llevaremos la luz a donde nos guíe nuestro corazón. Este fue el inicio de una nueva vida, no solo para María y Javier, sino para toda la comunidad. En su fe, habían encontrado un hogar. En su luz, habían hallado un propósito. Y así, con cada día que pasaba, la luz que llevaban en sus corazones nunca dejaría de brillar. Si te ha tocado esta historia, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo y no perderte las próximas historias exclusivas de fe que transforman vidas. Y por favor, deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final. No esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que tienen que ver esta manifestación de amor y luz. Súmate a esta comunidad de fe.